Vamos a comenzar a trabajar con límites en donde la variable x tiende a infinito, ¿sí? Los primeros ejemplos que vamos a abordar son límites de esta clase, por ejemplo, como 2x cubo más 4x menos 1 sobre x cuadrado más 3, que son límites muy comunes. Son cocientes de polinomios también, pero en este caso la variable x tiende a infinito, con lo cual no nos va a servir factorizar los polinomios, dado que la simplificación no nos va a conducir a sacarnos de encima la indeterminación. En este caso la indeterminación que aparece es de infinito sobre infinito, ¿sí? Y se trata de una indeterminación, dado que no podemos saber cuál es el valor concreto de este límite. Como habíamos visto en clases anteriores en donde aparecía esta indeterminación infinito sobre infinito, una de las maneras de salvar esta indeterminación es dividir por lo que me trae problemas. Y en general, lo que más problemas va a traer es el x de mayor exponente. Es decir, que en este caso, lo que va a convenir hacer es dividir tanto numerador como denominador por la x de mayor exponente. Por lo tanto, en este caso, vamos a obtener el numerador dividido x al cubo, que es el x de mayor exponente, sobre el denominador dividido x al cubo. Después de hacer algunas cuentas algebraicas, como por ejemplo aquí podremos distribuir el denominador obteniendo 2x cubo sobre x cubo más 4x sobre x cubo menos 1 sobre x cubo sobre, bueno, x cuadrado sobre x cubo más 3 sobre x cubo, y reescribiendo, luego de estas operaciones algebraicas, reescribiendo el límite de la siguiente manera. A ver, 2x cubo sobre x cubo es lo mismo que 2, ¿sí? X no es 0 ya que x tiende a infinito, puedo suponer que x es grande. 4 sobre x cuadrado quedará el segundo término, menos 1 sobre x cubo queda intacto. Y abajo queda 1 sobre x más 3 sobre x cubo. La idea de cómo calcular este límite se basa también en que si yo tengo una expresión dividido otra expresión, pero obtengo o sé de alguna manera que la expresión de arriba tiende a algún número distinto de 0 o algún número en general, y la expresión de abajo tiende a infinito, es decir, que esta expresión crece deliberadamente mientras que esta se acerca a un determinado número, todo esto va a tender a 0. ¿Sí? Ya que esto sería equivalente a algo así como dividir por un número muy grande. Dividir por un número muy grande, ¿sí? Me hace tender todo el cociente a un número muy chiquito, ¿sí? Esta idea que aparece acá es la que vamos a utilizar para calcular este límite, dado que si miramos cada uno de los términos aparecen muchas expresiones similares a estas. Por ejemplo, 4 sobre x cuadrado va a tender a 0, ya que es 4 sobre infinito, o sobre un número muy grande, ¿no? Algo parecido va a pasar acá, 1 sobre x cubo, algo similar acá, 1 sobre x también tiende a 0, 3 sobre x cubo también tiende a 0. Es decir que este límite tiene un numerador que tiende a 2 y un denominador que tiende a 0. Es decir que este límite me da infinito. Vamos a mirar otro ejemplo. Supongamos que tenemos el límite, vamos a ponerle ejemplo 1 a este, ejemplo 2 a este. Bueno, entonces a ver, tenemos el límite para x tendiendo a infinito de x cubo más 1 sobre x cuarta menos 2. Si dividimos todo esto por x cuarta, que es el mayor exponente que aparece,
ya voy a escribir directamente este paso. Es decir, voy a cada uno de los términos dividirlos por x cuarta. Es decir, x cubo sobre x cuarta más 1 sobre x cuarta sobre x cuarta sobre x cuarta menos 2 sobre x cuarta. Simplificando, vamos a obtener lo siguiente. Este primer sumando me queda 1 sobre x más 1 sobre x cuarta. Aquí obtengo 1 menos 2 sobre x cuarta. Ojo, al simplificar muchas veces simplifico y me olvido de que esto en realidad lo que estoy haciendo es calcular que vale 1. ¿Sí? A veces omito este término y eso me conduciría obviamente a un error. Muy bien, en este caso vemos que todo este término tiende a 0, este término tiende a 0, este término tiende a 0. Por lo tanto, el límite me quedó que 0 arriba y 1 abajo. 0 en el numerador, 1 en el denominador. Tiende a 0, tiende a 1. 0 dividido 1 es 0 el valor del límite. Sigamos con los ejemplos. Vamos a hacer el tercer ejemplo. Límite para x tendiendo a infinito. En este caso vamos a poner 2x cuadrado más 7 sobre 5x cuadrado menos x. Aquí el máximo exponente es x cuadrado, por lo tanto, bueno, este límite es infinito sobre infinito, es indeterminado, ¿sí? Así que vamos a hacer la misma técnica que veníamos haciendo antes, de dividir por el problemático. 2x cuadrado lo dividimos entre x cuadrado más 7 dividido x cuadrado, todo sobre 5x cuadrado sobre x cuadrado menos x sobre x al cuadrado. Si hacemos estas cuentas, obtenemos el límite infinito de 2 más 7 sobre x cuadrado, todo dividido, 5 menos 1 sobre x. Y acá vamos a ir viendo qué cosas tienden a 0. Vemos que acá este tiende a 0 y vemos que este tiende a 0. Utilizando el mismo criterio que antes, encontramos que el límite va a valer 2/5. Bien, entonces vamos a analizar lo que pasó en los ejemplos 1, en el 2 y 3. ¿Sí? Pero lo vamos a analizar a partir de algunas observaciones más. Por ejemplo, supongamos que queremos calcular este límite, el límite para x tendiendo a infinito de 2x quinta más 1 sobre x cubo más 2x. Este límite es infinito sobre infinito y uno requeriría de dividir por x a la quinta. Es decir, que uno estaría pensando acá en que cada una de estas cosas las tengo que dividir por x a la quinta. X a la quinta, todo dividido por x a la quinta. Ahora, si yo divido todo por x a la quinta, vamos a borrar para volver al límite original. Si yo tengo que dividir todo por x a la quinta, resulta que todas las cosas del denominador van a tender a 0. Lo podemos verificar esto, ¿sí? Todas las cosas del denominador van a tender a 0. Y las cosas del numerador, los términos del numerador, este se va a simplificar con el x quinta, va a quedar el 2, y esto va a tender a 0, es decir que va a tender a 2. Muy bien. Esto va a hacer que el límite valga infinito. Es decir que tenemos un caso en donde al dividir por x quinta nos dio infinito. ¿Qué hubiera pasado si en vez de ser x quinta el grado del numerador hubiera sido x sexta o x séptima o x8
habría pasado lo mismo. Dividía por x8, por ejemplo, esto tendía a 0, todo esto iba a tender a 0. Esto nos permite llegar a una pequeña conclusión. Cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, el límite pareciera tender a infinito. ¿Qué pasará entonces? Nos tendríamos que preguntar qué va a pasar en un caso inverso. Por ejemplo, el límite para x tendiendo a infinito de 4x más 1 sobre 3x cubo, por ejemplo, menos 2. Aquí en este caso yo voy a tener que dividir todo por x al cubo, dado que es el de mayor exponente. Si yo divido por x al cubo, fíjense que al dividir por x al cubo esta expresión y esta expresión, todo el numerador me va a tender a 0. En cambio el denominador, al ser x dividido x cubo, esta parte me va a tender a 0, pero esta va a quedar en 3. Es decir, que el denominador me va a tender a 3. Es decir, que este límite va a valer 0. Entonces tenemos infinito en el caso anterior, 0 en este caso. Infinito si el grado de arriba es mayor que el grado de abajo, si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, y 0 en el caso que el grado del denominador sea superior al grado del numerador. Ahora, veamos el último ejemplo. En el último ejemplo no había un polinomio cuyo grado sea mayor que el otro, sino que los dos tenían el mismo grado. ¿Y qué nos dio el límite? Nos terminó dando 2/5. 2/5 coinciden con los coeficientes principales de esos polinomios, ¿sí? Veamos otro ejemplo de este caso, a ver si se vuelve a cumplir. Entonces, por ejemplo, el límite para x tendiendo a infinito de 4x cubo menos 5x sobre 2x cubo más 1 debería darme 4 medios, es decir, 2. Si lo resolvemos como lo veníamos resolviendo anteriormente, vamos a encontrar 4x cubo sobre x cubo menos 5x sobre x cubo sobre 2x cubo sobre x cubo más 1 sobre x cubo. Pasando en limpio esto, tenemos el límite infinito de 4 menos 5 sobre x cuadrado sobre 2 más 1 sobre x al cubo. Veamos que esta expresión tiende a 0, esta expresión tiende a 0, es decir que el límite me quedó en el numerador 4 y en el denominador 2, 4 medios, es decir, 2 como habíamos anticipado. Esto quiere decir que tendríamos distinguidos 3 distintos casos, ¿sí? En el primero de los casos, cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, que me tiende a infinito. El segundo de los casos, cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador, que tiende a 0. Y en el tercer caso, cuando el grado del numerador y el grado del denominador coinciden, el límite termina siendo el cociente de los coeficientes principales.